Bueno, buenas tardes. Estamos en el desafío de mantenernos despiertos después del almuerzo. Pero es una mesa muy interesante, así que espero que puedan estar atentos, participar, hacer preguntas. La idea justamente de esto es que sea un intercambio y que los temas justamente sean disparadores para llevarnos a nuestros lugares de trabajo, distintas iniciativas para ver cómo podemos abordar la temática. Bueno, proteger los humedales para nuestro futuro común es el título de esta mesa, que de alguna manera nos interpela a nosotros, ¿no? como funcionarios, cómo gestionamos los recursos naturales y también como ciudadanos frente a cómo nos relacionamos con los bienes comunes. La mesa está pensada para compartir experiencias de conservación de fauna ex situ, es decir, en centros de investigación, bueno, en este caso en el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, experiencias in situ, con la experiencia de Gustavo desde Rewilding, y experiencias de educación ambiental, porque creemos también de que cuando hablamos de conservar los humedales no solamente es un espacio físico, sino los recursos, la fauna, la vida que los habita y que le da sentido, ¿no? Así que, bueno, voy a pasar a presentar a mis compañeros de mesa. Me acompaña Borja Pereiro, él es del Ecoparque de Buenos Aires, es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Luján, está coordinando la gerencia de fauna y conservación del Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires y es co-coordinador en el área de investigación para la conservación de la Fundación Cauerey. Y va a estar hablando sobre el programa de conservación de la ranita de Valcheta. Gustavo Solís, colega médico veterinario, es coordinador de incorporación de individuos en los proyectos de introducción del proyecto Iberá, es parte de la Fundación Rewilding en Argentina desde el 2005 y es responsable del ingreso de individuos a los proyectos de reintroducción de especies y responsable de la vinculación con autoridades gubernamentales de fauna, zoológicos y centro de rescate en Argentina y el exterior. Va a estar hablando de los proyectos de reintroducción de especies en humedales de Argentina. Y Bárbara Berkovich, compañera de gestión, es licenciada y profesora superior en biotecnología, doctora en ciencias biológicas, docente de microbiología de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR, es directora provincial de proyectos especiales de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Desarrollo Productivo y nos va a estar hablando sobre la experiencia del acuario de Río Paraná, conocer para conservar los humedales. Así que, bueno, sin más, lo dejamos con el primer exponente, con Borja. Dale. Primero, bueno, agradecer al Ministerio de Ambiente y de Cambio Climático de Santa Fe y a la Municipalidad acá por recibirnos, bueno, y al catering que todos también recién disfrutamos. Y bueno, yo vengo con una propuesta de un poco más lejos, lo llevo de viaje para que no se duerman. Bueno, y el título de la charla que ya dijo Mauro es Programa de Conservación de la Ranita de Valcheta, más que un proyecto ex situ. Bueno, ahí hay algunos compañeros, tanto del Ecoparque como de una fundación con la que trabajamos a la par y de la mano, que es Fundación Sumcurá, y también de la Universidad de La Plata. Bueno, para los que no la conocen, la ranita de Valcheta es un microendemismo de la provincia de Río Negro. Y bueno, como dijo justamente Alejandro hace un rato, también hay que hacer historia y esta rana se descubrió para digamos, nosotros en el año 1969 por Che, un herpetólogo italiano, argentino, mitad italiano, mitad argentino, que bueno, se dedicó mucho a estudiar anfibios y reptiles en la Patagonia y un montón de partes del país. Y bueno, también estaba bueno recordarlo, que cuando Alejandro dijo eso hoy me vino a la mente eso, que bueno, está bueno saberlo. Y se describió la especie en 1969, no pasó tanto tiempo. Bueno, y es una de las 8 especies más amenazadas de anfibios de Argentina y a nivel mundial también está críticamente amenazada. Bueno, y el arroyo Valcheta que yo les contaba hoy, bueno, justo Laura también contaba de los arroyos patagónicos, que son obviamente otros humedales. En este caso es un arroyo de manantial de la meseta de Sumuncurá, que es la imagen que ven acá, acá en amarillo. Esa es la meseta de Sumuncurá, que es una formación que ocupa gran porción de la provincia de Río Negro y parte de Chubut. Y al norte de esta está este arroyo, el arroyo Valcheta, que es bueno, una cuenca endorreica y es agua de manantial y termal también, que
Eso le da también características únicas, ya vamos a ver, además de este microendemismo tiene otros vertebrados y invertebrados endémicos de esta pequeña cuenca. Bueno, y vamos ahora a enfocarnos más en las urgentes de este arroyo, ahí como ven, en el extremo sur, donde surge. Como les dije, es de aguas termales este arroyo, pero bueno, se divide, digamos, o lo dividen de hace tiempo y nosotros también, en lo que la llaman la rama fría, que igual está bastante calentita. Por ejemplo, hoy estuvo nevando ahí y justo me mandaron un video de el vapor saliendo del agua. Es muy lindo porque bueno, encima en mayo nevando ahí también es súper raro. Y bueno, una rama caliente que bueno, va de 20 a 26 grados. Y bueno, ya metiéndonos más en la situación de la rana, en 2012 esta rana tenía esta situación donde ven en rojo, obviamente es donde Jay la describía y otros investigadores la describieron y la descubrieron en esos lugares, y ya en 2012 estaba extinta, por lo menos en esos puntos que antes no se la había visto. Bueno, y los chicos de la Universidad de La Plata se preguntaban por qué, ¿no? ¿Por qué está extinta ahí? Y si había estado o no en las otras partes del arroyo. Y bueno, en 2015 hicieron estudios y como ven ahí, en naranja se ve hasta dónde alcanzaba la distribución de la trucha arcoíris. Creo que todavía no se abordó, pero es otra gran problemática de los humedales, las especies exóticas invasoras, sobre todo para anfibios y peces pequeños. La trucha arcoíris sobre todo en la Patagonia, es un caso especial. Bueno, y este caso parece estar limitando la distribución y poniendo más aún en peligro, o poniendo en peligro a esta rana endémica y microendémica de Río Negro. Bueno, además de la trucha, también está el ganado. Es una ganadería extensiva de pequeños productores, pero bueno, los animales por ahí en sectores donde hay vegetación del arroyo, es un arroyo que en la parte superior donde sale, digamos, no mide más de 1 metro de ancho, pero bueno, el pisoteo por ahí del ganado, sobre todo de las vacas, por ahí en una época donde los animales ponen huevos, limita mucho y es bastante problemática. Entonces, en este programa que arranca en 2015, se plantea estas 3 estrategias, después de analizarlo con mucha investigación detrás, tesis doctorales, tesis de grado. Creen que estas son las 3 mejores opciones para abordar, y todas en conjunto, no es que una salva a la otra o una sola puede ayudar a la especie, sino que se necesitaban las 3 en conjunto. Y bueno, yo les vengo a contar estas 3. Restauración y creación de hábitats con clausuras, agarrar pequeñas partes del arroyo críticas para la especie y que el ganado no ingrese. Son pequeñas porciones, no es que el ganado y los vecinos se quedan sin poder entrar a beber agua o lo que sea. De hecho, hasta se donaron bebederos para que el ganado, si quería estar más cerca de esas urgentes, tuviera agua disponible. Pero bueno, obviamente se dejan lugares desnudos para que el ganado pueda entrar y tomar agua. Y bueno, acá ven el cambio, ¿no? De una clausura de una parte bastante importante del arroyo. Esa foto está tomada casi 1 mes y pico de diferencia nada más. Es súper importante. En la foto que hice antes, que es a mi derecha, ahí no sé si ven, pero no se ve vegetación acuática y es donde estas ranas ponen sus huevos, y en cambio en la otra, bueno, es obvio casi. Después, otra alternativa que vieron viable y que funcionó es la creación de pequeños hábitats. Por ahí en lugares donde el agua estaba muy encauzada, se hicieron pequeños estanques y la verdad que tuvo
mucho provecho por las ranas este lugar y también por otro endemismo muy importante que es la mojarra desnuda, que ahí vive. Bueno, otra de las estrategias fue la cría ex situ y los chicos en 2015, si mal no recuerdo, comienzan con esto en la Universidad Nacional de La Plata, llevando algunos ejemplares allí. Y bueno, en 2022 el ecoparque se une a esta iniciativa como una segunda población de respaldo que finalizando el año en La Plata se deja de criar y se cría plenamente solamente en el ecoparque, en el ex Zoológico Buenos Aires. Y bueno, después de ya van casi 10 años más o menos de la primera reintroducción, 9, ya son 5.000 los individuos reintroducidos en estos lugares restaurados. Y en esas restauraciones y ya con adultos o juveniles reintroducidos después de un par de años se pudieron ver las primeras nidadas, digamos, las primeras posturas de estas ranas y una población que sigue creciendo, ahora después les voy a mostrar. Todo esto también, la restauración no va solo de la mano con frenar al ganado, sino también con la remoción de trucha y el manejo de los saltos. Se aprovecharon pequeños saltos naturales que la trucha por ahí sorteaba para hacerlos más altos y que la trucha no pueda subir. Hubo varios que se desarmaron por crecidas, etc. El que ven abajo acá con los 2 tubos es bastante nuevo y ya no tiene cemento, pero ya está planeado por un ingeniero, ¿no? que es bastante mejor que los otros que, como ven, ahí hay un par de técnicos y biólogos poniendo palos y piedras, nada más. Y después se empezó con también aguas arriba de esos saltos con remoción de truchas, con distintos tipos de métodos. Y bueno, esta era la situación con la que los chicos se encontraron en 2012, que fue la que los hizo preocuparse y seguir investigando y actuar. Y bueno, en 2022 se pudieron reintroducir animales en esos lugares que ven en verde. Y bueno, hoy en 2025, por una tesis que se está llevando a cabo de Rodrigo Calvo de la Universidad Nacional de La Plata y de CONICET, se sabe que todas las partes amarillas que se diferencian de acá, ya hay presencia de estos animales y en muchos lugares hay reproducción. Y se calculó que aproximadamente entre el 10 y el 15% de la población que había se recuperó, digamos, abarcando más entre el 10 y el 15% de esa distribución. Y bueno, me pareció interesante por ahí, justo para humedales no aplica la parte de especie, pero ¿por qué es tan difícil conservar una especie? Ni hablar un humedal que tiene 1000 aristas más, pero bueno, me parecía lindo e importante compartir esto también para abrir a las preguntas que todos y todas pueden llegar a tener o inquietudes. Es un proceso largo, es un proceso incómodo, con altas chances de fracasar, involucra a muchos actores. Esto es un lugar chico, digamos, Balcheta, el arroyo, no me quiero imaginar acá el trabajo que tiene por delante tanto el ministerio como todas las ONG que acá trabajan y tan fuerte lo hacen. También requiere o no a veces cambios conceptuales de preservar y manejar también. ¿Y por qué hacerlo? Me parecía divertido esto. Y una de las grandes cosas que a veces no se dicen es también porque uno lo disfruta, porque es divertido y no está mal decirlo, me parece. Y bueno, y para mí lo más importante es que nos conecta con la naturaleza y con la gente con la que vive en el lugar. Quería cerrar con eso y bueno, y con todos los actores estos que nombraba, también son, ni hablar que son parte, pero estos son entre financiamiento y gente que da una mano. Acá hay algunos de las instituciones y actores que colaboran con Fundación Son Curá a la cabeza y la Universidad de La Plata, pero con un montón de otros actores que aportan desde recursos humanos hasta recursos
técnicos, recursos financieros, etc. Bueno, muchas gracias. Bien, les voy a dar un pantallazo primero de qué es la Fundación Rewilding Argentina. Y después les comento rápidamente los proyectos que llevamos adelante dentro del humedal, que es los esteros de Liberá en Corrientes. La Fundación Rewilding Argentina es una fundación que se dedica a revertir la crisis de extinción mediante el rewilding justamente. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos principalmente 3 pilares. El primero es adquirir tierras, adquirir territorio para posteriormente donarlo al Estado. En su mayoría a parques nacionales, pero también hemos donado a parques provinciales. Primer pilar, dentro de esos territorios nos ocupamos de desarrollar mucha infraestructura de uso público. Segundo pilar, la recuperación de especies amenazadas, la restauración ambiental, la restauración ecosistémica. Y tercer pilar, no menos importante, nos dedicamos a la economía restaurativa de las comunidades que están alrededor de estas áreas protegidas. Corrientes históricamente sufrió una defaunación muy importante. Nos encontramos con muchísimas especies que en Corrientes no estaban. Corrientes es como el Triángulo de las Bermudas para algunas especies. Estaban en Misiones, estaban en Chaco, estaban en Formosa, en Corrientes no. Y eso nos pasó con muchísimas especies. Las que no estaban, comenzamos a traerlas, y las que estaban, pero en un número muy reducido, comenzamos a recuperarlas. La siguiente. En los esteros de Liberá en un momento hubo mucho comercio con la fauna silvestre, un comercio desmedido. Tenemos que pensar que había barcos comerciales que salían a copiar cueros, y estas eran imágenes muy frecuentes en la época, y ahí un poco comenzamos a entender cómo se defaunó de la manera en que se defaunó Corrientes. Entonces, como les decía, nosotros comenzamos a trabajar en revertir la crisis de extinción y a trabajar en las economías locales restaurativas. Siguiente. Esta es la imagen de los esteros de Liberá de antes, la que mediante ahora los proyectos y este trabajo en conjunto que venimos haciendo junto con el gobierno de la provincia y con el gobierno nacional, podemos hoy decir que ya tenemos esta imagen nuevamente en los esteros de Liberá. Siguiente. Para eso, nosotros, en lo que hace a recuperación de especies, tuvimos que devolver al ecosistema a su predador tope. En la tierra el yaguareté, en el agua la nutria gigante. Ellos son los que moldean, a partir de ellos se moldea todo el paisaje hacia abajo. Siguiente. Este es un ejemplo de lo que implica un predador tope para el ecosistema, con su efecto directo e indirecto en todo el ecosistema. Siguiente. Esta infraestructura es lo que les hablaba hoy para poder recibir el turismo y que esto redunde en un beneficio económico para el lugar. Siguiente. Actualmente nosotros hemos participado en la creación de 9 parques nacionales. Hoy vamos a hablar un poco del Parque Nacional Iberá. Siguiente. Desde la Fundación se han donado 400.000 hectáreas, lo que impactó en más de 1 millón de hectáreas de áreas protegidas. En el caso de Corrientes en particular, la Fundación donó 150.000 hectáreas que estaban alrededor del Parque Provincial Iberá, para conformar un gran parque, el Gran Parque Iberá. Hoy hablaban un poco de gobernanza, la verdad que es súper interesante la gobernanza de este parque, porque involucra al gobierno provincial, a la Administración de Parques Nacionales y a una ONG como nosotros. El Gran Parque Iberá tiene alrededor de 750.000 hectáreas. Siguiente. Como les decía, cuando están las especies, ayudamos en un número reducido, ayudamos a incrementarlas. Esto estamos haciendo en Patagonia. Siguiente. En Iberá estamos trabajando con puma, en Patagonia también. Siguiente. Y en Iberá también estamos trabajando con aguaraguazú. Como sus números eran bajos, lo que estamos haciendo es comenzar a estudiarlo, colocamos collares satelitales, los estamos monitoreando y la verdad que estamos obteniendo muchísima información que nos está ayudando a implementar buenos planes de manejo para la especie. En el caso del yaguareté la cosa venía un poco más complicada porque se extinguió hace más de 60 años en Corrientes. Corrientes es una provincia netamente ganadera y de pronto nosotros veníamos a decirle, bueno, vamos a volver a traer al predador tope. Fue un gran desafío. Nosotros los primeros proyectos los iniciamos en el 2005,
pero para que ustedes vean el nivel de preparación que tuvimos para poder traer al predador tope, que era el mayor desafío. 2005 iniciamos con oso hormiguero, seguimos con venado de las pampas, seguimos con el resto de las especies como pecarí de collar, como guacamayo, muitú, y allá por el año 2010 comenzamos a planificar ya bien lo de yaguareté. 2012 comenzamos con el proyecto y en el año 2021 pudimos liberar la primera hembra, recién en el 2021. Actualmente era un gran desafío porque si ustedes nos preguntaban qué era lo ideal de los ideales, era poder traslocar un yaguareté silvestre, traerlo ahí silvestre y liberarlo. Plantear eso allá por el año 2010 era una locura absoluta. Entonces planteamos un proyecto que consistía en reproducir yaguareté en el lugar y liberarlo ahí. El tema es que tampoco teníamos reproductores silvestres, entonces tuvimos que recurrir a reproductores de cautiverio. Y que las madres enseñen a cazar a los cachorros y que estos cachorros puedan ser liberables. Fue todo un gran desafío y en el 2021, como les decía, pudimos liberar la primera hembra, la liberamos con 2 crías y actualmente en los esteros de Liberá y alrededores tenemos ya 35 yaguaretés confirmados libres. Digo confirmado porque para la confirmación nosotros tenemos la foto del patrón de mancha, que es como la huella digital, o sea que ya sabemos cuáles son los 35 yaguaretés, pero ya tenemos datos de 2 hembras que sabemos que parieron, pero todavía no los podemos enganchar en cámaras trampa, como para poder confirmar cuántos cachorros tuvieron y sexos y demás. Pero ya tenemos 35 yaguaretés en estos 4 años libres viviendo por los esteros de Liberá y ya el impacto que uno ve. Hay un grupo del CONICET que está evaluando el impacto del yaguareté. Comenzó a estudiarlo previo a la liberación y ahora, ya posterior a la liberación, está viendo todo el impacto en el ecosistema que está provocando el yaguareté. Impacto muy positivo. Nosotros ya lo podemos apreciar a simple vista. Con solo recorrer ya vemos, por ejemplo, el carpincho era un animal que antes de la llegada del yaguareté, en lugar de estar asociado a los cuerpos de agua y en grupos más o menos pequeños, pastoreaba como si fuera oveja en pastizales, en lomas, por todos lados, andaba por donde quería. Hoy ya vemos por ahí en la isla de San Alonso, donde está la mayor densidad de yaguareté, que el carpincho ya se comporta de manera natural, cerca de los cuerpos de agua, atento, en grupos más chicos. Es increíble el cambio. Siguiente. Hablábamos del predador tope, que es el yaguareté. La nutria gigante, el predador tope del agua. Era un desafío aún mayor porque por lo menos yaguareté nosotros, para el plantel inicial, pudimos traer de Brasil, pudimos traer de Paraguay, pudimos traer de Uruguay. Siempre comento que es un proyecto súper exitoso el de yaguareté, justamente porque involucra mucha gente, muchas instituciones, muchos países, muchas provincias. Tenemos que entender que acá no hay una institución que pueda salvar por sí sola una especie. Cuanto más nos involucremos, más instituciones, más provincias, más países. Por eso me gustó tanto también la invitación de Mauro cuando me invitó a participar de este foro, porque es el momento, es el ámbito en el que tenemos que desarrollar alianzas estratégicas, comenzar a trabajar, comenzar a mejorar ese trabajo en conjunto, porque es la manera. Como les decía, yaguareté nosotros hemos traído de Brasil, Uruguay, Paraguay, de la región. Cuando comenzamos a trabajar con nutria, nos encontramos con el problema que en Brasil había solamente 9 nutrias en cautiverio. Obviamente no nos iban a dar esas 9 nutrias, ni una. Entonces comenzamos a gestionar fuera del país. Y la Asociación de Zoológicos Europeos tiene todo un plan de manejo de nutria, como tiene de muchos animales, también tenía nutria gigante. Nos mandaron una primer parejita, fuimos generando confianza y nos terminaron mandando 7 ejemplares. Después de Estados Unidos también nos mandaron un ejemplar y con eso pudimos iniciar el proyecto. Hoy tenemos alrededor ya de 20 ejemplares, tenemos 5 familias constituidas y un grado más de dificultad que tiene la nutria, que por ahí no es como un animal que uno puede decir, un oso hormiguero que lo libera o unos pecaríes que ya lo suelta y listo, sino que la nutria tenemos que generar una familia. Es muy gregaria, no podemos largar una parejita sola o un individuo solo, sino que tenemos que formar una familia. Por eso ahora ya tenemos 5 familias formadas. Este es un trabajo también muy grande donde el Ecoparque de Buenos Aires también forma parte de este gran proyecto
Ellos han recibido también una pareja de nutrias, han tenido éxito reproductivo y también próximamente seguramente esa familia podrá ser libre. Siguiente. Con el guacamayo rojo, lo que siempre el cuello de botella en todos nuestros proyectos es conseguir los ejemplares. Cuando lamentablemente muchos zoológicos argentinos quiero ser políticamente correcto, tuvimos como una muy mala época con los zoológicos donde no estuvieron a la altura las circunstancias y no pudieron acompañar toda la crisis de extinción que tuvimos. Entonces, cuando llegó el momento, nosotros nos encontrábamos con que no teníamos ejemplares realmente. Cuando íbamos a los zoológicos, salvo, no sé, hoy por hoy estamos trabajando muy fuertemente y muy bien con Temayquén y con el Ecoparque de Buenos Aires. Pero no es que teníamos 15 instituciones zoológicas que pudieran aportar animales para proyectos de conservación. No había como una historia de proyectos de conservación en Argentina. Entonces, eso es lo que nos está costando mucho generar también, la cultura de tener proyectos de conservación en Argentina. Eso también lo vemos reflejado, lo charlábamos hoy hace un rato, lo vemos reflejado incluso en las leyes de Argentina. Las leyes siempre estuvieron pensadas para el tráfico de fauna y para el comercio de fauna, viendo a la fauna como algo comercial, que no está ni bien ni mal. El tema es que no teníamos como las leyes ajustadas o pensadas para proyectos de conservación. Entonces también nos costó mucho y aún hoy nos cuesta toda la parte burocrática para tratar de adaptar, no por mala predisposición, sino porque las leyes no estaban pensadas para proyectos de conservación en Argentina. Con guacamayo nosotros lo que teníamos al principio eran guacamayos que eran de decomiso, que estuvieron en casas de familia, algunos 20 años, otros 30, 10 años, muy malos voladores. Es un proyecto que nos costó muchísimo, muchísimo. Hoy por hoy tenemos una red de instituciones ya bien consolidada que reproducen guacamayos y los pichones son liberados. También Temayquén y Ecoparque son las dos principales instituciones que aportan ejemplares para poder ser liberados. Pero fue todo un desafío porque realmente no contábamos con buenos ejemplares para poder incorporar al proyecto. Siguiente. Oso hormiguero fue la especie pionera. Nosotros comenzamos allá por el 2005, hicimos el primer taller exploratorio de oso hormiguero. En Corrientes también se extinguió el oso hormiguero. Y en el 2007, después de 2 años, pudimos liberar la primera osa. Esa osa hormiguera es una osa que estuvo 2 años en una casa de familia y es la osa hasta ahora. Nosotros llevamos rescatado más de 150 osos en el marco de nuestro proyecto, en todo el norte argentino. Esta osa que estuvo 2 años en cautiverio es la osa que hasta ahora tenemos registro de mayor cantidad de crías. Ella dejó 15 crías registradas en la naturaleza. Obviamente que de estas crías dieron crías y más crías y más crías, pero ella solita dio 15 crías en libertad, digamos. También un gran desafío porque nos encontramos con una realidad del oso hormiguero en todo el norte argentino que no era buena. La verdad que estábamos en presencia de toda una realidad del oso hormiguero que morían atropelladas, morían... Culturalmente es muy fuerte el hecho del hombre de campo de ir al campo con muchos perros. Estos perros, cuando se encuentran con un oso, se pelean. El hombre de campo por ahí para salvar su perro muchas veces lastima a los osos, a veces los mata. En invierno, más o menos en esta época, las osas andan con su osito acá arriba. Y entonces ahí es donde se mata la osa y mucha gente agarra el osito y después es un animal muy especialista en su alimentación y es muy difícil de criar, por lo cual había una mortalidad altísima de osos hormigueros. Bueno, comenzamos a trabajar con estos ositos huérfanos y es así como pudimos comenzar a recriarlos. Habitualmente nosotros en esta época ingresa un osito huérfano, lo tenemos aproximadamente unos 14 meses, 16 meses y en la primavera-verano del año siguiente se lo libera. Actualmente tenemos 5 poblaciones de osos hormigueros ya sustentables, totalmente autosostenibles en Iberá y tenemos una secta que la estamos iniciando. Siguiente. Esto es en número las especies con las que venimos trabajando. Ahora tenemos un poquito más de 15 proyectos de reintroducción, 10 especies con manejo activo, como les decía hoy, de aguaraguazú, de puma, huemul, tapires, y 9 proyectos para la erradicación de especies exóticas. Este es otro tema a tener muy en cuenta, las especies exóticas. Realmente, yo entiendo que hoy por hoy tenemos todo, como la sociedad tiene una gran conciencia ambiental, pero también hay que entender que hay especies que son benéficas, hay especies autóctonas y hay especies exóticas que realmente hacen mucho, pero mucho daño. Hoy muchas provincias
estamos teniendo el flagelo del ciervo axi y del chancho cimarrón o jabalí. Realmente muy dañino en muchos aspectos, principalmente desde el punto de vista solamente de la salud tenemos problemas. Y es un riesgo potencial para la salud pública, es un riesgo potencial para la producción agropecuaria y es un riesgo potencial en cuanto a la salud para toda nuestra fauna autóctona amenazada. Es un tema realmente un tema a tener en cuenta. Siguiente. Estas son imágenes, como dice ahí, son economías muy marginales donde nosotros empezamos nuestros proyectos. Los esteros de Liberá, yo soy correntino, los esteros de Liberá históricamente en Corrientes fueron como el patio trasero de nuestra casa. Nosotros ahí realmente era tierra de furtivos, sabíamos que ahí había mucha cacería. Allá por los 90 yo trabajaba en la Dirección de Fauna de Corrientes. Los mayores procedimientos se hacían en los esteros de Liberá, donde ahí se hacían procedimientos porque estaban los mayores acopiadores de cuero de carpincho, de cuero de ciervo, de cuero de yacaré, estaban todos los cazadores. Entonces una economía, como les decía, es una zona muy marginal. Antes era súper marginal. Siguiente. Eso es lo que nosotros queremos, a través del turismo de naturaleza, transformar y mejorar la calidad y la economía y la cultura local. Nosotros, dentro de la Fundación, así como les hablaba de los 3 pilares de territorio, recuperación de especies, la economía y la cultura local, tenemos también 3 grupos dentro de la Fundación, 3 equipos de trabajo. Yo estoy en el equipo de trabajo que trabajamos con animales. Tenemos un segundo grupo, un equipo de trabajo de compañeros que trabajan con las comunidades locales y un tercer grupo que busca fondos para que nosotros, estos 2 equipos, podamos trabajar. Pero sí o sí tenemos que llevar a la par, para que esto realmente sea sustentable, tenemos que entender que tienen que ir a la par la recuperación del ecosistema y las especies con la recuperación de la economía y la cultura local. Esa es la fórmula del éxito para que esto pueda realmente ser sustentable. Y en eso cumplen un rol muy importante los actores locales. Nosotros siempre buscamos experiencia de calidad. Entonces, ¿y quién te puede brindar una experiencia de calidad? El poblador, el que conoce la zona, el que sabe por dónde ir, el que sabe a qué hora están los animales, qué animal está, cuál es el mejor camino, la hora del día en que se puede observar mejor la fauna. Es el poblador local. De ahí la importancia. Y trabajamos mucho realmente en asociaciones cooperativas de pobladores para que puedan brindar ese servicio. Se los capacita. Nosotros, por ejemplo, se hizo en Iberá, pero ya como Iberá es un proyecto más antiguo, en este momento ya no lo tenemos más, pero comenzamos en Impenetrable con una escuela, por ejemplo, de artes y oficios, donde se capacita a la gente. Este equipo de compañeros que trabajan con las comunidades capacitan en todo lo que hace a la gastronomía, a las artesanías, a la atención al turista. Siguiente. Y esto es lo que buscamos nosotros, tener fauna abundante y mansa. Esta es la clave para poder llevar adelante el turismo de naturaleza. Muchas veces también, y lo importante de la abundancia también es que estas especies, estos ejemplares, estén cumpliendo un rol ecológico. De nada a nosotros nos sirve decir, sí, vi un yaguareté por ahí dando vuelta. No, el yaguareté lo que nos sirve a nosotros, le sirve al ecosistema que esté cumpliendo su rol ecológico. Y así con cada una de las especies, tiene que cumplir su rol ecológico. Pero esta es la imagen, bueno, estas son todas fotos nuestras en todas las áreas protegidas nuestras. Siguiente. Estamos hablando de Iberá, pero nosotros hoy por hoy tenemos ya 4 destinos turísticos desarrollados: Iberá, Impenetrable, Patagonia y Patagonia Azul, 13 portales de acceso y 630 emprendedores por naturaleza. Para cualquiera de estos proyectos, obviamente, nosotros nos vamos midiendo en cantidad de especies con las que trabajamos, cantidad de hectáreas que podemos tener de áreas protegidas, cantidad de emprendedores que están realizando el turismo de naturaleza, cantidad de turistas que recibimos. Siempre hay que medirse para poder mejorar. Nosotros, de vuelta, tomo el ejemplo de Impenetrable porque es un proyecto más nuevo. Alrededor del Impenetrable chaqueño, del Parque Nacional Impenetrable, en el Chaco, ahí viven 600 familias, con una economía muy, muy básica como la que mostraba hoy. En este momento ya estamos trabajando con 240 de esas familias. Siguiente. Hoy en los esteros de Iberá, por ejemplo, están los cocineros de Iberá. Es un grupo ya organizado que es itinerante.
tienen sus combis, están bien preparados y van a la fiesta nacional del chamamé, van y cocinan ellos, cualquier tipo de evento que se organiza pueden ir y cocinar ellos, están los artesanos de Iberá, o sea, ya hay una marca registrada que se reconoce a los emprendedores de Iberá. Por ejemplo, allá, Concepción del Yaguareté Corá. Concepción es un pueblo que antes lo conocíamos como Concepción. Cuando se comenzó a desarrollar el turismo, había sido, y nos enteramos que el nombre completo de Concepción era Concepción del Yaguareté Corá. Nunca se lo había utilizado al nombre, jamás. En Concepción es donde yo les contaba, por ejemplo, que hacíamos los mayores procedimientos de decomiso de cuero. Estaban los mayores acopiadores de cuero. Hoy por hoy en Concepción el gobierno inauguró una tecnicatura para guías de sitio, inauguró un museo de ciencias naturales, muchos hoteles de Corrientes ya están poniendo sucursales ahí en Concepción del Yaguareté Corá y realmente se está revirtiendo mucho el tema económico y cultural. Tal es así que, bueno, que ellos comenzaron a embellecer el pueblo, comenzaron a sacarle provecho a su nombre que nunca lo habían utilizado, que era de Concepción del Yaguareté Corá, y hoy por hoy es uno de los mejores lugares para avistaje de fauna dentro de Iberá. Siguiente. Hay un poco resumen lo que yo les venía contando, siempre trabajando con un área protegida, con un parque, puede ser provincial o nacional, restaurando y mejorando la vida silvestre, trabajando fuertemente con las comunidades locales en lo que hace a la economía regenerativa o restaurativa y también empoderando a las comunidades porque comienzan a valerse por sí mismas, comienzan a mejorar, comienzan a recuperar la parte cultural que muchas veces uno la tiene olvidada. Miren en el medio, producción de naturaleza. Ese es un concepto que lo fuimos incorporando porque antes a los que nos ocupábamos del tema de conservación, es como que decían, la conservación sí, todo muy lindo, pero no, acá estamos, la producción es lo más importante porque tenemos que producir, tenemos que generar dinero, Entonces como que siempre, nosotros mediante este concepto que fuimos involucrando y metiendo, nos sentamos hoy a la mesa de cualquier tipo de producción. Somos productores también nosotros. Nos medimos, como yo le decía, medimos los ingresos económicos que generamos, medimos la cantidad de turistas, medimos la cantidad de emprendedores. Somos unos productores que nos podemos sentar a la mesa de cualquier otro tipo de producción. Somos productores más. Incluso la producción de naturaleza es compatible con cualquier otro tipo de producción. En Iberá hay ganaderos que hacen producción de naturaleza, forestales que hacen producción de naturaleza. En Impenetrable está pasando lo mismo. Es súper complementario con cualquier tipo de producción. Sí. Este es un mapita del gobierno de la provincia de Corrientes, donde muestra en toda la provincia los distintos tipos de producciones que hay. Y por ahí vemos lo que es acá la cabecita de Yaguareté, que es la producción de naturaleza. O sea, el propio gobierno les está mostrando a la sociedad los distintos tipos de producciones que se realizan en todo el territorio provincial. Siguiente. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo un poco para contarles la experiencia del Acuario del Río Paraná desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia. Un poco a modo nomás de ubicarnos, el Centro Científico, Tecnológico y Educativo Acuario del Río Paraná, dentro del organigrama de la Secretaría se encuentran lo que son los proyectos especiales. Es decir, son aquellos proyectos que la provincia los cubre, los fondea y los administra de manera propia, no en articulación, o sea, sí en articulación, pero no su gestión con otras instituciones, sino que directamente los fondos vienen completamente de la provincia. Sí. Bueno, acá bien grande para poder contarles que justamente el Acuario es un centro integral, un centro que integra la ciencia, la tecnología y la educación, que es desde donde vamos a partir hoy para pensar la conservación de los humedales desde el conocimiento, desde la generación de conocimiento, desde la divulgación de conocimiento y desde el compartir aquellos conocimientos con las personas que nos visitan, sean instituciones, organizaciones o público general.
Para centrarnos, el acuario está en la zona norte de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Es un acuario de agua dulce que todas las especies que contiene, ya sea los peces o todas las especies vegetales del jardín botánico autóctono, son justamente todas especies autóctonas que provienen de todo el ecosistema del río Paraná y de sus humedales. Es el segundo acuario de agua dulce más grande de Sudamérica y el único de su tipo. Y para que nos situemos, recibimos alrededor de 2.000 visitantes por fin de semana y 20 instituciones por semana con las que trabajamos con la base de la educación ambiental integral. Todo nuestro paradigma viene en base a la preservación, la conservación y la educación ambiental integral. Es un espacio público, tanto el interior como todo lo que recorre, todo lo que está alrededor del edificio, particularmente el acuario, es un parque público que lo que pone es un poco en valor aquellos 800 kilómetros de costa que posee la provincia. Y como objetivo, justamente lo que tiene objetivo es la democratización del conocimiento, el compartir el conocimiento con una protagonización muy grande de la educación ambiental y de los saberes. Sigamos. Esto simplemente, no voy a hablar acá de la definición de humedales, que seguramente la tenemos muy clara, sí para contarles que en todo lo que hacemos, las formaciones, la educación y demás, siempre nos basamos en todo lo que fue la Convención de Ramsar y aquella premisa de la conservación de los humedales. Sí. Acá sí les puse una imagen que es el mapa que está en el hall del acuario del río Paraná para mostrarles un poco qué es aquello con lo que nos encontramos, se encuentran las personas al momento de iniciar el recorrido. En el acuario no entra ningún visitante libre como si fuese un espacio solo de show o de cultural. Siempre se entra en grupo y acompañado porque justamente la idea es que sea una visita educativa, una visita que sea un tránsito en pos de mejorar nuestro comportamiento ambiental y nuestra educación ambiental. Entonces siempre se entra con guía en el espacio. Entonces, este es un poco de donde arrancan las visitas para centrarnos en todo lo que es el delta, o sea, la cuenca completa y el delta del río Paraná con sus islas, lagunas, canales principales y demás. Y acá un poco lo que les venía comentando, el lema que tiene el acuario es conocer para conservar. Siempre un poco decimos que aquello que no se conoce es un poco más difícil de querer y de cuidar, entonces es la base a través de 3 pilares importantes. Uno es la investigación y la transferencia, ya por ahí después voy a profundizar un poco más, pero el acuario tiene adentro un laboratorio que es el laboratorio mixto de biotecnología acuática. Es decir, que ahí adentro hay profesionales, hay investigadores que provienen de la Facultad de Bioquímica de la UNR y son también investigadores de CONICET, que investigan justamente en todas líneas asociadas a la conservación de los peces y del río Paraná. Entonces, se genera una generación de conocimiento asociado al río y una transferencia o una vinculación también con instituciones que así lo requieran. Otro de los pilares justamente es la educación y la divulgación. Ahí en el acuario tenemos un área educativa que es la que genera los contenidos educativos para las visitas y donde en vínculo con todas las personas se va generando nuevos contenidos también a lo largo del tiempo. Y siempre la interacción con la comunidad, sea las organizaciones ambientales, organizaciones científicas, académicas, público en general, con los que venimos teniendo vínculo. Si un raconto, el acuario
El laboratorio fue lo primero que se radicó en el acuario y eso fue en el año 2014. La obra del acuario arrancó en el 2012, en el 2014 ya estaba el laboratorio allí y en el 2018 abrió las puertas al público. Entonces sí, en estos 7 años de apertura al público ya hubo más de 500.000 visitantes y 5.000 instituciones con las que fuimos interactuando. Acá justamente son los pilares, los ejes de trabajo, las que son las líneas asociadas al Laboratorio Mixto de Biotecnología Acuática, todo el contenido de educación, que ya fuimos hablando, educación ambiental, contenido pedagógico, visitas siempre mediadas, y una vinculación tecnológica y social, tecnológica con la acuicultura, con productores asociados a justamente una producción sustentable, lo social en todos los ámbitos, siempre también organizaciones ambientales, tema ICANN, etcétera, y una articulación interdisciplinar e interinstitucional. Sí. Un poco como les contaba, el laboratorio tiene todas investigaciones que están asociadas a herramientas genómicas para la producción sostenible y la conservación de especies acuáticas. Después les voy a contar un poquito más. Después está la sala de acuario, que tiene más de 1.000 metros cuadrados de superficie, alrededor de 2.000 ejemplares que vienen de alrededor de 100 especies del río Paraná, que están representados en 10 acuarios. Y el Jardín Botánico Autóctono, que arrancó siendo un parque autóctono, que al inicio fue para acompañar y decorar un poco al acuario, pero siempre con especies autóctonas, y fue mutando a construir las 5 ecorregiones de Santa Fe, están representadas alrededor del acuario, y desde el año 2023 está catalogado como Jardín Botánico Autóctono, es decir, todas las especies autóctonas están identificadas en vinculación con el Museo Gallardo de Ciencias Naturales y entonces pudimos catalogar como Jardín Botánico Autóctono, que es el único, diría yo, que es un espacio público. Generalmente los jardines botánicos están preservados y cerrados. Bueno, él tiene la particularidad que es un jardín botánico autóctono que está abierto y de tránsito fluido para toda la gente de Rosario. Contarles un poco que el laboratorio tiene 2 grandes áreas, una que es la de genética y genómica para la conservación. Ahí un poco lo que vinimos trabajando es la caracterización de la diversidad y de los recursos acuáticos. A partir de marcadores genéticos se fueron identificando las diferentes especies del río Paraná y a su vez se puso a punto una técnica que es de ADN ambiental, es decir, que se toman muestras del río Paraná y se puede identificar la biodiversidad, es decir, cuántas especies están en esas muestras. A partir de estos estudios se hizo algunas comparaciones con cuando fue la quema de las islas, cómo fue afectada la biodiversidad antes y después de las quemas y demás. Es una técnica muy interesante. Después se fueron sumando 2 nuevas líneas de investigación, una que es de metabioma y metofagoma del río Paraná, a partir de la cual después fue derivando algunas técnicas para estudiar fagos que puedan combatir a las infecciones bacterianas de peces como alternativa a los antibióticos, y también la caracterización un poco del microbioma del río Paraná y justamente asociado a la salud de los humedales según cuántos microorganismos hay. Eso un poco son las líneas asociadas a la parte de conservación o ambiental y después sí líneas más asociadas para una acuicultura sustentable, que tiene que ver con poder identificar parentescos para que las cruzas de acuicultura no haya en exceso peces y que pueda ser un poco más certera aquella acuicultura, entonces sea un poco más sostenible, tolerancia a las temperaturas, justamente lo que comentaba antes, los fagos para la prevención y el control de infecciones bacterianas y la identificación de los microorganismos para la sanidad y la productividad de los cultivos. Todas estas líneas son las del laboratorio y son un poco a partir de las cuales tratamos de ir contándole a la gente que va transitando el acuario aquellos avances que vamos teniendo y también a partir de las cuales tener ciertas vinculaciones tecnológicas.
En cuanto a la sala de acuario, siempre, vuelvo a decir, la idea es que se conozcan aquellas especies que por ahí son difíciles de ver en el río y poder que tener una mejor apreciación para la conservación. Las visitas siempre son guiadas y hay todo un sistema de vida a partir del cual se controla la sanidad animal, la recirculación de agua, los parámetros del agua, nitrógeno, oxígeno, para asegurar aquella sanidad animal. Y un poco como les mencionaba, el Jardín Botánico tenemos más de 60 especies autóctonas que representan un poco las 4 o 5 ecorregiones de todo el Paraná, de todo Santa Fe asociado al Paraná. Un poco eso es el raconto de cómo desde nuestro lado aportamos a la conservación de los humedales desde el conocimiento. Creo que estamos. Hay una definición un poco de educación ambiental solo para tomarlo como eje de laburo. Muchas gracias.